Buenos días, somos el equipo 3 y vamos a realizar una entrevista sobre la autoconciencia a un estudiante de psicología. Mi nombre es Paulina Gómez Becerra y actualmente estoy cursando en la Facultad de Psicología de la UAM. ¿Cómo evalúa el nivel de autoconciencia de un paciente durante una sesión? Nosotros normalmente tenemos un formato para hacer entrevistas y para llevar a cabo las sesiones. Sin embargo, pues también podemos hacer preguntas libres, ya que es una estructura abierta, una entrevista. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta del nivel de autoconciencia de un paciente? Es a través de algunas preguntas. Cuando les preguntamos un motivo de consulta, ellos normalmente cuentan sus problemas, sus preocupaciones. Entonces, el cómo cuentan ellos eso, el cómo los hace sentir eso, a veces divagan mucho, no llegan a un punto certero y solamente dicen como que los síntomas, pero no la emoción en sí. Por ejemplo, en lugar de decir que esta situación me hizo sentir enojado, dice, quería gritar, quería salir de aquí, quería llorar de coraje, pero nunca te dicen exactamente lo que sintieron en ese momento. Asimismo, no son capaces a veces de notar como que los patrones de sus comportamientos. Te dicen cosas como, no sé por qué hago esto, no sé por qué soy así. Entonces, cuando notas esas frases, esas divagaciones, es cuando uno se puede dar cuenta de que un paciente no tiene un nivel de autoconciencia. ¿Qué estrategias se utilizan para ayudar a los pacientes a desarrollar una mejor autoconciencia sobre sus pensamientos y emociones? Hay varias actividades que nosotros podemos ponerles. Durante sesión podemos, por ejemplo, que ya les dije, lo del enojo. Podemos hacerles preguntas como, ¿dónde sientes tú el enojo? ¿En qué parte de tu cuerpo? Muchas veces es en el estómago, a veces es en el pecho, a veces es en la cara. ¿Qué haces para lidiar con el enojo? Una vez ya identifica qué haces para lidiar con él. Eso es en sesión. Luego, durante actividades que pueden hacer en sus casas o así, les podemos poner a que hagan una tablita de emociones. Por ejemplo, termina el día, ellos pueden ahí poner qué emociones sintieron durante el día, que las describan. Del 1 al 10, qué tanto les afectó. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es explicarles. Muchas veces ellos no saben identificar emociones. De hecho, hay una tablita, un cuadrito de emociones, cuáles son las primarias. Por si no sabían, son las de intensamente, esas son las emociones primarias. De ahí se deslindan otras. Entonces, enseñarles esos conceptos, enseñarles a que identifiquen dónde sienten su dolor, dónde sienten su emoción, en qué situaciones, y que durante el día hagan como que ese sentimiento les ayuda mucho a aprender. ¿Cuáles son las señales de que un paciente está alcanzando un nivel saludable de autoconciencia? En parte de la primera pregunta que hicieron primero, esas frases que ellos hacen, bueno, cuando dejan de hacerlas, cuando ya siento que indagues mucho, te dicen directamente, hice esto, me sentí de esta manera. Ya más concretamente es cuando igual podemos darnos cuenta que ellos están mejorando mucho. También cuando en sus tareas no te dicen que se les hizo tan complicado diferenciar la emoción, todo eso ahí es cuando ya podemos contar un mejor nivel. ¿Cómo maneja la resistencia de un paciente que no está dispuesto a explorar su autoconciencia o sus emociones más profundas? Bueno, aquí es importante aclarar que nosotros como psicólogos estamos más que nada para escuchar. Sí servimos como guías, no como consejeros, pero estamos principalmente para escuchar. Entonces nosotros no podemos forzar a un paciente a que hable cuando no quiere hablar. Si hay situaciones que notamos en donde ellos no quieren profundizar más, no podemos forzarlos, no debemos de forzarlos. Pueden entrar en crisis, pueden perder la confianza en nosotros, pueden sentir que ya no están en un lugar seguro, sino en un lugar en el que los presiona. Entonces es a través de mucha paciencia, es esperar a que ellos se sientan listos y también el hacer preguntas no tan invasivas, a lo mejor no centrarnos tanto en lo que sienten, sino por ejemplo en qué hicieron, o sea, irnos alrededor un poco más superficial, y luego cuando ya los notemos un poco más abiertos a hablar, ahí es donde entramos y hacemos preguntas directas. Pero primero es esperar, es escuchar y darnos cuenta cuando ellos ya están listos para hablar. ¿Qué papel juega la autoconciencia en el proceso terapéutico de alguien que enfrenta problemas de ansiedad o depresión? Juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la ansiedad, tener un buen nivel
nivel de autoconciencia es muy importante, ya que bueno, la ansiedad es como que esta respuesta de estrés a situaciones que aún no pasan o que puede que no pasen. Entonces, el primer nivel de autoconciencia te ayuda a saber qué situaciones te pueden dar ansiedad antes de que te den ansiedad. Por ejemplo, si te da ansiedad un examen, tú ya te puedes ir mentalizando antes del examen, conocerte y saber qué te ayuda a no sentir esa ansiedad tan fuerte antes de esa tarea que te provoca el síntoma. Entonces, pues es importante pues conocerte, saber las situaciones, saber el tiempo, saber qué hacer en caso de. Y respecto a la depresión, la autoconciencia no solamente significa conocer tus emociones o tus patrones de comportamiento, va lindada también a tu autoestima, a tu autoconcepto. Entonces la depresión afecta muchísimo estos dos ámbitos, altera completamente la percepción que tienes de ti mismo, te empiezas a culpar más de las cosas, te empiezas a sentir inútil, te empiezas a sentir no como tú, ¿ok? ¿Existen ejercicios o tareas específicas que ustedes enseñan a los pacientes para aumentar su autoconciencia? Pues eso ya lo respondí un poco en una pregunta anterior. Es lo mismo preguntarles a ellos cómo se sienten durante esta emoción, o sea, dónde la sienten, qué hacen. También les ayuda mucho a veces en escribir un diario o el asignar de colores a las emociones, como que el hecho de que sea más visual les ayuda más a entenderse a sí mismos y a relacionarlo con otras cosas. Por ejemplo, un ejercicio que a veces ponemos es el de que tienen que dibujar un cuerpo humano. Entonces nos decimos, ubica dónde sientes la emoción, por ejemplo, el enojo, dónde lo sientes y con qué color. Normalmente lo dibujan en el pecho, con color rojo o en el estómago. Eso igual va de la mano con dónde la sienten, pero también es que aceptarle un color, que pues, los colores están muy ligados a las emociones. Entonces, este tipo de cosas les ayuda mucho. Y pues sí, eso. ¿Cómo trabaja con un paciente que tiene dificultad para reconocer sus propios sentimientos o comportamientos? También ya respondí eso en una pregunta pasada, es con mucha paciencia, es esperar a que ellos se abran, igual el darle seguimiento a este tipo de cosas, no dejarlas de lado, porque es muy importante, la autoconciencia va de la mano con muchos procesos, es una parte importante de la vida en general. Entonces, pues sí, hablar mucho sobre eso, darle seguimiento a los ejercicios que ya les dije, explicarles conceptos nuevos que a lo mejor ellos desconocían o que tenían pues definiciones muy equivocadas. Y pues también muchas veces hay personas que no se sienten como que merecedoras de sentir algunas emociones por situaciones especiales. Por ejemplo, no sé, una hermana que ve a sus hermanos o que la obligan a cuidar a sus hermanos, se siente frustrada y enojada, pero ella no acepta esas emociones porque dice, bueno, estos son mis hermanos, ¿cómo voy a sentirme así respecto a ellos cuando son mi familia? Entonces explicarle que ella puede sentirse de esa manera, entonces aceptar esa idea y ya pues igual porque ya les dije dar seguimiento a eso. ¿De qué manera la autoconciencia puede ayudar a los pacientes a mejorar sus relaciones personales? Ok, bueno, como les dije, el conocerse a sí mismos es muy importante para cualquier ámbito de la vida. En cuanto a las relaciones, yo considero que uno de los mayores beneficios de la autoconciencia es conocer tus límites, saber marcar límites con las personas a tu alrededor, de tu círculo social y cualquier persona en general. Saber cuándo ya es suficiente, cuándo ya estás enojado, o qué es lo que quieres en una persona, buscar ese tipo de personas. Entonces, el conocerte a ti mismo es saber qué es lo que quieres en los demás. En su experiencia, ¿cómo impacta la autoconciencia en los pacientes que tienen traumas pasados? Traumas. Pues es que un trauma te altera muchísimo. Son situaciones que tú no quieres recordar a veces, pero siguen ahí, es como si tomaran tu mente de cierta manera. Entonces afecta todo en ti, también afecta tu autoconciencia. Empiezas a sentir cosas en situaciones que antes no te hacían sentir de esa manera. Por ejemplo, en estrés postraumático, un solo ruido puede desencadenar una serie de emociones que tú no sabes por qué te pasa eso, que es como que un carro, una llave, la caída de algo. Entonces se pierde toda esta noción, es como si de repente ya no te reconocieras, como si tu cuerpo a veces tomara control sin que tú se lo des.
Entonces sí te afecta totalmente, también afecta tu autoestima, afecta tus relaciones interpersonales, entonces sí, también la conciencia se ve muy afectada. Sí. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta ayudar a un paciente a desarrollar su autoconciencia? Pues uno de ellos es la resistencia, como ya habían dicho ustedes, el hecho de que no quiera conocerse a sí mismo o cree que ya lo hace, pero pues durante su discurso te das cuenta que no es así. Y también, bueno, un problema que yo he notado mucho es, por ejemplo, las personas que son mayores o que vienen de otras generaciones. Ellos están acostumbrados a hacer las cosas sin analizarse a sí mismos, sin preocuparse mucho, solo hacerlas y ya. Y a veces vienen muy frustrados por razones que ellos no saben, por ejemplo, trabajos que ellos estuvieron toda su vida obligados a hacer, sueños frustrados que nunca pudieron cumplir por lo mismo, todas las vivencias que han tenido que nosotros no. Todo ese tipo de cosas han forjado en ellos una identidad, una personalidad que hoy en día les es difícil aceptar que, por ejemplo, pueden sentirse tristes, pueden sentirse enojados, pueden cometer errores. Lo mismo, por ejemplo, personas que tuvieron una educación muy estricta, muy cerrada, como de que solo es lo que te digo, que nunca debes estar triste, nunca debes preguntar nada. Ese tipo de personas pues vienen muy cerradas, entonces es difícil hacerles entender que ellos pues también deben de autoconocerse a sí mismos. Bueno, de autoconocerse y de analizarse.